Los jueces no pueden renunciar a lo que es un imperativo. Un juez por naturaleza es garantista, no solamente en el área penal, donde con mayor razón debe serlo, pero también es un juez garantista que ve los casos laborales, que también ve los casos civiles, donde se discuten derechos patrimoniales. El juez es un juez de garantías en todos los ámbitos de la jurisdicción. Pero, obviamente, hay circunstancias en que el garantismo se debilita por la sencilla razón de que entra de moda lo que se llama el populismo penal. La gente quiere que todo el mundo vaya a la cárcel, la gente quiere que todo el mundo le den prisión preventiva, porque de esa manera cree que se está protegiendo ante el principal problema que tenemos en el país, que es la inseguridad ciudadana. O sea, es una reacción casi instintiva de la población. Pero los jueces no pueden estar a ese nivel. Los jueces tienen que responder con la razón jurídica. Y eso significa poner las garantías procesales por delante. Presunción de inocencia hay que respetarla en todas las etapas del proceso. Una persona es culpable solo cuando se ha emitido una sentencia condenatoria firme, vale decir ya en última instancia, y donde el Ministerio Público, que es el que tiene la carga de la prueba, haya logrado con suficiente carga de prueba de cargo quebrar la presunción de inocencia. Entonces, lo que yo siempre he dicho, que la regla es que primero te investigo y luego te detengo, pero ahora se ha invertido, es primero te detengo y luego te investigo. Entonces eso está ya violando la presunción de inocencia, porque una persona que está amparada por la presunción de inocencia debe, digamos, recorrer el proceso penal en libertad, y cuando ya sea declarado culpable debe ir preso. Ahora, esa es la regla, pero también hay excepciones a toda regla. ¿Cuál es la excepción en el tema de medidas cautelares? Que si, por ejemplo, estamos ante la presencia de una banda internacional de tráfico ilícito de drogas, que por decir en la caleta de Santa Rosa está acopiando 7 toneladas de polihidrato de cocaína, y esta banda está integrada por mexicanos, colombianos, peruanos, etc., entonces el juez tendría que ser muy sospechosa su actitud si es que les da comparecencia, si es que les da libertad. Porque todo hace presumir, sin necesidad de ser brujo o adivino, que esas personas, si uno les da libertad, nunca van a regresar al proceso, se van a correr, van a eludir. Pero si son personas que tienen arraigo laboral, que tienen arraigo familiar, que tienen arraigo patrimonial, que tienen arraigo, digamos, en un determinado lugar, como podría ser, por decir, un alcalde de un pueblito cualquiera del Perú, ¿por qué le tendrían que dar prisión preventiva? No tendrían por qué darle prisión preventiva. En el Perú, lamentablemente, ahora se están resquebrajando las garantías, pero eso no significa que las garantías han desaparecido, y no tienen por qué desaparecer, porque son garantías que están en la Constitución, están en la Constitución, y además está en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, y el Perú tiene que respetar los derechos humanos que tiene toda persona. La pregunta también es, ¿los delincuentes tienen derechos? Los delincuentes tienen derechos por el simple hecho de que son seres humanos. Ahora incluso los animales tienen derechos. Está prohibido maltratar a los perritos, a los gatitos. Los circos ya tienen que dejar sus fieras, sus leones, sus tigres, tienen que devolverlos a la naturaleza. Significa que eso, los animales tienen derechos, y si los animales tienen derechos, los seres humanos con mayor razón. Sin embargo, hay una corriente que dice que los que delinquen se apartaron de la sociedad, y por tanto ya no tienen derechos, y que hay que darle el trato de fieras. Entonces, si a una persona le dan trato de fiera, lo convierten en fiera. Entonces, ¿después de qué se quejan? Cuando los delincuentes son brutales, son violentos. Entonces, la respuesta del Estado no es descender al nivel de la delincuencia. Si el Estado se vuelve delincuente, no tiene autoridad moral para combatir a la delincuencia. Entonces, por ejemplo, al terrorismo no se puede combatir con terrorismo de Estado. Digamos, a la delincuencia que comete hechos violentos no se le puede responder, por ejemplo, con la tortura, que también es un hecho violento y que es un delito de lesa humanidad. Entonces, es un tema obviamente complejo, pero la judicatura, la jurisdicción, los jueces del Perú no tienen por qué someterse a ningún tipo de presiones. Yo no tengo ninguna autoridad sobre los fiscales, ni tampoco la tengo sobre los jueces, porque cada juez responde y decide como le parece. Mejor dicho, con su conciencia, y obviamente también teniendo en cuenta la ley. Pero respecto a los fiscales, lo único que puedo hacer son algunos comentarios. Yo desearía que los fiscales pidan, por ejemplo, medidas cautelares, pidan prisiones preventivas, pidan embargos cuando tengan suficientes elementos de convicción que justifiquen una decisión, y además la Fiscalía acredite el peligro procesal, por ejemplo, de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria. Si no lo hace,
el juez no tiene por qué amparar el requerimiento de prisión preventiva porque son requisitos que están en la ley. Están requisitos que están en la ley. Entonces, pero como la Fiscalía es parte, y es parte interesada, es parte parcializada, como la defensa también lo es, ¿quién es el imparcial? El juez. Entonces, el juez no puede ser mesa de partes de la Fiscalía. Si la Fiscalía le pide 100 prisiones preventivas y el juez da 100 prisiones preventivas, ese juez ya no es juez, es fiscal. Entonces, en ese tema, los jueces tienen que actuar con imparcialidad frente a las partes, porque es un tercero imparcial. Es un tercero imparcial. Entonces, ¿quién tiene la principal responsabilidad en el abuso de la prisión preventiva? ¿Los fiscales? No, la principal responsabilidad la tienen los jueces porque al final son ellos los que deciden. Pero también tienen una responsabilidad secundaria los fiscales porque lo han convertido en deporte. Piden prisión preventiva por cualquier cosa y formulan acusaciones por cualquier cosa y condenan a lo que se llama la pena del banquillo, aunque después los absuelvan, pero una persona que ya está sentada en la pena del banquillo ya es visto por la